Vamos a tener nuestras reflexiones. Voy a estar por aquí en este lugar porque vamos a estar grabando las pláticas que nos han pedido que si podemos compartirlas. Nada más, ahora no las vamos a pasar en vivo, ¿verdad? Vamos a tener los ejercicios, las vamos a estar grabando y luego después las vamos a compartir. Entonces, pues vamos a tener nuestra semana de ejercicios cuaresmales. Sí es muy importante en este tiempo de la Cuaresma, pues tener este acercamiento a la palabra de Dios, y más en estos tiempos en que necesitamos mucho escuchar la voz de Dios. Y van a ver hoy el tema que se nos propone para los ejercicios, un tema muy importante, un tema a mí se me hace muy actual, ¿verdad? Y además pues sentir que al estar reflexionando vamos a estar en sintonía con toda la diócesis. En todos los pueblos, en todos los lugares, estamos reflexionando lo mismo, ¿verdad? Estamos reflexionando estos mismos temas. Y hoy tiene que ver mucho el tema, sobre todo definiendo, ¿verdad?, quiénes somos, cuál es el proyecto de Dios sobre nosotros, sobre el ser humano, sobre el hombre. Porque ya ven, hay muchas visiones muy pobres de la persona, visiones que reducen mucho a la persona, desde las visiones deterministas, ¿verdad?, como el hombre o la persona víctima de fuerzas ocultas, y luego eso hace que mucha gente ande consultando brujos y hechiceros y los horóscopos y todas esas cosas que son caminos hasta muy peligrosos por donde el demonio, ¿verdad?, puede entrar, y le abrimos las ventanas porque tenemos una visión equivocada, ¿verdad? Somos víctimas de fuerzas ocultas, y entonces hay que andar con todas esas cosas. O visiones a veces muy materialistas, el hombre como un objeto de consumo, y entonces reducimos al hombre a eso, ¿verdad?, a una persona que busca consumir. Y entonces todo está diseñado y preparado para hacer que el hombre escoge sus caminos y entonces hacerlo víctima, ¿verdad?, del consumismo voraz. O a veces el hombre, como la visión aquella de Freud, ¿verdad?, todas nuestras reacciones son cuestión o lo que hacemos es producto de las represiones sexuales, o todo se reduce pues a una visión sexual de la persona. Y ahora vean cómo toda esta situación de las cuestiones de la pornografía y todo eso, que tanto están dañando, por esa visión tan pobre, tan equivocada que tenemos de la persona humana, y entonces se denigra, y entonces perdemos esa visión, ese sueño de Dios se ha perdido porque nos hemos dejado llevar por ideologías, por pensamientos, por corrientes, ¿verdad?, que están dañando, que desde luego es una visión muy equivocada. Entonces estos ejercicios van a tratar de responder un poquito a ese plan de Dios sobre nosotros. Que sea un momento de encuentro, un momento de reflexión, un momento de oración. Eso queremos que sean. Yo hilé por aquí unas ideas para no perdernos, porque luego a veces cuando no, yo me puedo perder muy fácil, y entonces ya teniendo mi hilo conductor, ¿verdad?, fui escribiendo las ideas que yo quiero compartir en esta noche. Entonces miren, el tema de estos ejercicios para este día, quienes tienen su boletín, porque luego queremos que también compartan, y si no lo tienen, a ver si ya mañana podemos hacerles llegar algunos boletines, es el misterio del hombre y su vocación, el sueño de Dios. Así se llama, el sueño de Dios sobre nosotros. Lo que Dios pensó, lo que Dios quiso que fuera el hombre al crearlo. Eso es lo que queremos reflexionar, quiénes somos. ¿Qué queremos hoy? Contemplar el proyecto original de Dios sobre el ser humano. ¿Qué quiso Dios al crearnos? Y vamos a, desde luego, acudir a la palabra de Dios ahí, nos vamos a inspirar, y luego quien nos va a ayudar también
nos va a ayudar para esclarecer, ¿verdad? Todo eso que la palabra de Dios nos va a decir es el catecismo de la Iglesia Católica. Yo creo, para un cristiano que quiere conocer su fe, aquí están los dos pilares más importantes. Desde luego, la centralidad de la palabra. Ahí encontramos la fe que nosotros creemos. Y en el catecismo encontramos esas explicaciones de la fe. Entonces, con esto nosotros tenemos un conocimiento, ¿verdad?, muy profundo de nuestra vida cristiana. Entonces queremos contemplar ese proyecto de Dios sobre la humanidad para alcanzar la altísima vocación a la que hemos sido llamados. Vamos a tratar de responder dos preguntas en esta primer charla de ejercicios. ¿Cuáles son las características esenciales que conforman al ser humano? ¿Cuáles son las características, ¿verdad?, que nos definen como personas, como ser humano? ¿Y cuál fue el sueño de Dios para el hombre? Esas van a ser como las dos preguntas que queremos responder en esta noche. Bueno, pues vamos a comenzar poniéndonos en oración, pidiéndole a Dios. Y miren, van ustedes a meditar este salmo y ahí, en este salmo, nos damos idea, ¿verdad?, de lo que la palabra de Dios va a decir sobre quiénes somos nosotros, quién es el hombre. Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la presencia de Dios, le pedimos que mande a su Espíritu para que nos ilumine, para que comprendamos su palabra y para que esa palabra llegue a nuestro corazón, la interioricemos y la hagamos vida. Hacemos oración con este salmo. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Tu majestad se levanta por encima de los cielos. De la boca de los niños de pecho levantas una fortaleza frente a los adversarios, para hacer callar al enemigo y al rebelde. Al ver el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para que cuides de él. Lo hiciste apenas inferior a un Dios, coronándolo de gloria y esplendor. Le diste poder sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Rebaños y ganados, todos juntos, y aún las bestias salvajes, los pájaros del cielo, los peces del mar, y todo cuanto surca las sendas de los mares. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Espíritu Santo, fuente de luz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, me voy a colocar aquí y desde aquí iré compartiendo esta reflexión de este primer día. Miren, entonces hemos escuchado este salmo y ahí encontramos ya una primera respuesta a lo que es el ser humano. Dice el salmo: lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre todo lo que existe. Ese es el ser humano, esa es la persona, ¿verdad? Eso es lo que Dios soñó, sueña, y van a ver cómo al final descubriremos que de veras Dios tiene para nosotros un proyecto tan hermoso, tan grande, que ahora que nos demos cuenta nos vamos a valorar, yo creo, de veras, y vamos a descubrir, caray, ¿quién soy yo para que Dios haya hecho todo eso para mí y por mí? Entonces, ese es el sueño de Dios, ¿verdad? Para nosotros. Vamos a escuchar de la palabra de Dios la lectura que nos ayuda como inicio. ¿Cuál es el proyecto de Dios? Y vamos a escuchar en el libro del Génesis, Génesis 1, 26, 31. Entonces dijo Dios: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, según nuestra semejanza, para que dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las bestias salvajes y los reptiles de la tierra. Y creó Dios a los seres humanos a su imagen,
imagen a imagen de Dios, lo creó, varón y mujer. Lo creó y lo bendijo Dios diciéndoles, crezcan y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven por la tierra. Y añadió, les entrego todas las plantas que existen sobre la tierra y tienen semilla para sembradas y de todos los árboles que producen frutos. Con su semilla les servirán de alimento y a todos los animales del campo, a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se mueven por la tierra. Les doy como alimento toda clase de hierba verde. Y así fue. Vio entonces Dios lo que había hecho y todo era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, entonces hemos escuchado este relato de la palabra de Dios, donde nos habla lo que Dios pensó y lo que quiso para nosotros. Dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Somos imagen y semejanza de Dios. El hombre es capaz de conocer y de amar a su Creador. Nos hizo muy diferentes a todos los demás seres que Dios creó sobre la tierra. El hombre no es algo más de la creación, sino alguien. Somos seres capaces de conocernos, de poseernos, de darnos libremente. Es decir, Dios nos dio libre albedrío, nos dio ese don de la libertad. Dios nos hizo capaces de entrar en comunión, en relación. Todo eso somos nosotros, todo eso es la persona que nos define como seres humanos. Dios creó todo para el hombre, dice la palabra de Dios. Todo lo que Dios hizo fue para el hombre, porque Dios lo puso en el centro después de haber creado todo y se lo entregó. Pero al hombre lo creó para servir y amar a Dios. Ahí está, ¿verdad?, nuestro ser. Esa es nuestra misión, servir y amar a Dios. ¿Qué más nos hizo? Miren, nos hizo cuerpo y alma, ser corporal y espiritual. No son dos cosas distintas, sino unidas juntas, forman lo que es la persona humana, la naturaleza humana. Es uno en cuerpo y alma, con esas potencias del alma que nos distinguen de todo lo demás. ¿Cuáles son las potencias del alma? Nuestra memoria, nuestra inteligencia, nuestra voluntad. Eso nadie lo tiene más que nosotros, los seres humanos. Somos espíritus encarnados. Este espíritu y este cuerpo que le da forma, ¿verdad?, al espíritu. Con nuestro libre albedrío, como ya les decía, para tomar nuestras decisiones. Entonces, eso somos. O sea, dice el Salmo 8, nos hizo poco inferior a los ángeles, y en otras dice, nos hizo poco inferior a un Dios, es decir, casi pues imagen y semejanza de Él. Ahí está nuestra grandeza, nuestra dignidad. Dice también la palabra de Dios que nos hizo hombre y mujer. Hombre y mujer los creó. Eso es muy importante que nosotros lo reflexionemos en este tiempo, que hay a veces, miren, tantas confusiones, tantas ideas y tantas ideologías que se están metiendo desde la educación, desde las escuelas. Hombre y mujer los creó, uno para el otro, cada uno completo, no es que los haya hecho incompletos para que luego se completen al unirse, no, cada quien completo, el hombre y la mujer, iguales pero diferentes. Somos iguales en la misma dignidad, con las mismas potencias, con los mismos dones,
pero diferentes. Qué importante es que reflexionemos esto, ¿verdad? Los hombres y las mujeres sí somos iguales, pero distintos. Funcionamos diferente, biológica y psicológicamente. Y allí es donde está esa riqueza, porque el hombre y la mujer se complementan, diferentes pero complementarios. Y dice el texto, sean fecundos. Miren, aquí es donde quisiera, por ejemplo, tocar con mucho respeto y con mucho cuidado, porque el Papa nos invita mucho a eso, al respeto, al cuidado con las personas que tienen a veces sus tendencias, su sentir, ¿verdad? Sus sentimientos. Hay una corriente, una ideología, la ideología de género, que está llegando mucho y que lo tenemos, ¿verdad? Lo tenemos ahí ya muy palpable. Las uniones de personas del mismo sexo, ¿cómo responder a su situación? En una semana, fíjense, 3 casos. Y ahorita por allí el diácono tiene un micrófono inalámbrico, y yo quisiera que en algo también nosotros reflexionáramos con ese sentido de caridad, pero también, ¿verdad?, de acuerdo a ese plan de Dios. Llega una muchacha, excelente muchacha, de principios muy buenos, participativa, una gente que ustedes, así como la describimos, gente de bien, una muchacha buena. Señor cura, yo ya tomé mi decisión, yo me voy a juntar ya con otra mujer. No me llama la atención un hombre, ¿no? Y siento esto. Y después de platicar, esta decisión ya está tomada. Solamente lo único que pido es comprensión, y le pido a mi familia que me comprenda. Llega otra muchacha también muy bien, y también exactamente lo mismo. Llega una mujer, una mamá, y me dice: señor cura, yo estaba todo muy bien, yo acababa de vivir una experiencia, ¿verdad?, algo que me fortaleció mucho, un retiro, y llegando mi hija me dice: mamá, pues yo tengo esta situación y estoy tomando esta decisión. A ver, ustedes ante este escenario, ¿qué les dirían? Si ustedes estuvieran en este caso, si fueran la mamá, ¿verdad?, a la que la hija le dice, o la hija que va y pide esta comprensión. A ver, ustedes con mucha caridad y con mucho amor, ¿cómo ustedes afrontarían esta situación que ya la vivimos y que es una realidad muy común? A ver, yo quiero que me iluminen, porque me piden que les dé consejos como señor cura, y digo, pues a ver, yo también quiero que me ayuden ustedes para poder aconsejar. ¿Qué harían ustedes? Pónganse en los zapatos de estas personas. Alguien que levante la mano y diga, dé una opinión. Bueno, buenas noches. Es muy complicado para una madre y para un padre que un hijo vaya por ese rumbo, creo yo, porque ni lo material ni todo lo que hay en la tierra te llama, pues tiene ese valor que tiene un hijo.
Entonces, bueno, pero igual también si son mayores de 18 años, también Dios ya los está dejando libres. Claro, no libertad para el libertinaje, sino libertad nada más para hacer lo que está bien hecho. Yo creo que tenemos que partir de ahí para hablar con los hijos, ¿verdad? Que Dios nos crió macho y hembra y que pues no está permitido por el Señor que haya dos mujeres o que haya dos hombres formando una familia. Entonces, pues decirle: yo te amo, la decisión tú la has tomado, yo te amo, pero sí necesito de denunciar lo que está mal hecho para no hacerme cómplice. Gracias, Genaro. Ya nos dio una luz, Genaro, ¿verdad? Él le diría: yo te amo, yo te quiero, ¿verdad? Pero a lo mejor no me gusta la decisión que vas a tomar, ¿verdad? Sí. A ver, Pelio. Bueno, yo como hijos de Dios me voy a poner en un lugar de un mecánico. Un mecánico necesita un tornillo con una tuerca para que le pueda servir. Una tuerca sola no sirve para nada, o dos tuercas. Dos tornillos sin tuerca no sirven para nada. Los pones y en lugar de hacerte bien te hacen daño. Yo creo que el amor de Dios es bien claro. Cristo Jesús se casó con su iglesia, y el que no se quiera casar con su iglesia, yo creo que queda fuera. Eso es todo. Bien. Aquí el asunto es, ese es el ideal, pero ya en la realidad, ¿verdad? En la realidad, tú te plantean una situación como esas, ¿tú qué responderías siendo mamá, siendo... Bueno, yo tengo 3 hijos y una hija, y desde que cuando empezaron a crecer, yo hablé con ellos y les dije: ahorita se está viviendo muchas cosas que Dios no quiere, y que a lo mejor por no conocerlas cometemos errores. Yo quisiera que ustedes tuvieran la confianza de decirme que no me tengan miedo, que no los voy a juzgar, pero que si algún día ustedes piensan y no pueden salir adelante porque los perturba la mente de que le decía a mis hijos, les empiece a gustar un hombre en lugar de una mujer, o viceversa, a mi mujer, a mi niña. Si algún día te gusta una mujer en lugar de un hombre, yo quisiera que tengas la confianza de decírmelo, porque uno solo como joven no puede, a veces se siente uno confundido y tiene uno miedo o vergüenza decirlo, pero yo como mamá yo quisiera que me tengan confianza para poderlos ayudar, y si algún día les pasa esto, yo voy a estar con ustedes con ese problema, nomás ténganme confianza. Y yo pienso que Dios tiene todo escrito para podernos ayudar, pero nadie nos tomamos ¿cómo se dice? De buscar en las cosas de Dios esa ayuda, sino que nos basamos a lo que dicen nuestros amigos, y más estando chicos, porque fulanito lo hace, está bien, ¿qué tiene? Porque digo esto porque mi hija tenía unas amigas que eran así, tenían ese problema, y ella decía: mamá, ¿por qué toda la gente menosprecia a esas personas si también son hijas de Dios? Y yo le decía: mira, es muy difícil contestar esto, pero yo tampoco quisiera que tú te juntes con esas personas, no por discriminarlas, pero sí por miedo de que, viendo que ellas piensan así, tú también al rato pienses. Es una confusión y necesitamos platicárselo más bien a sus padres, que es donde tiene uno más confianza, o debe uno tener más confianza. Desgraciadamente, ahorita vemos padres de familia que no les damos esa confianza a los hijos para que se acerquen a uno. No pueden
por miedo, por vergüenza, por temor a lo que les van a decir y se guardan eso. Yo quisiera decirle a los padres de familia que tienen jovencitas y jovencitos que hablen con ellos, que les tengan confianza, que no les tengan miedo, porque somos nosotros los que más los queremos y a veces actuamos como si fuéramos los que menos los queremos. Muy bien. Miren, entonces este es un tema que podíamos hablar tantas cosas. ¿Querías decir algo, Lalo? Pues yo escucho a estos padres de familia cómo actuarían. Yo pienso que yo no actuaría así. Yo al momento que me lo dijera, con mi reacción natural sería frustración, decepción, coraje y sobre todo impotencia. ¿Qué hacer ante esa situación? Yo creo que tendría que pasar un proceso para poder asimilar esa situación y pues lógicamente querer a nuestros hijos. Pero yo creo que la reacción natural sería desconcierto primeramente, porque no estamos preparados o creemos que nunca nos va a suceder a nosotros. Sí. Miren, una de las que me decían, yo le pido a mis papás que me comprendan. Yo le decía, pero tú compréndelos a ellos también, es que no va a ser tan fácil para ellos, ¿verdad? Hemos sido formados en nuestros valores, en nuestros principios, y no va a ser fácil. Tenles paciencia también, ellos te quieren, sin duda alguna. Yo creo que el amor por ti no hay ninguna duda, pero a lo mejor esta situación sí les causa un poquito de dificultad. Una mamá, ella llorando me dijo, cuando su hija le platicó, le dije, ¿qué le dijiste? Le dice, llorando, yo le dije que la amaba, pero que me tuviera paciencia, que yo íbamos a ir trabajando esto, ¿verdad? Sí, es esa realidad que miren, ahí está, y que, bueno, el Papa nos ha pedido que seamos muy respetuosos, y dice, somos nadie para juzgar estas situaciones, pero sí, bueno, también tenemos unos principios, y ahí es donde, como dice Lalo, pues son procesos que tenemos que ir buscando caminos a ver cómo podemos ayudar. Ciertamente, si nosotros vamos a la palabra de Dios, dice que en el principio Dios los creó hombre y mujer, ¿verdad? Decía un padre por ahí, como en son de broma, pues los que viven en una situación así de estas relaciones pueden hacer travesuras, pero no criaturas. Entonces, pues esto va de alguna manera contra natura, ¿verdad? El Papa Benedicto sí decía, es contra la naturaleza porque entonces ese principio de crezcan, multiplíquense, la unión para que sea fecunda, pues ahí ya no se puede dar. ¿Alguien iba a decir algo? A ver, escuchamos. Pues primero que nada, en cuanto me dijera que le gusta a mi hija una niña, lo primero que le diría es, te amo de cualquier manera. Ahora vamos a ver qué es lo que te está pasando, por qué me lo estás diciendo, qué hay de fondo. Puede ser que sea un papá agresivo, puede ser que haya una violación, puede ser que haya que influyan muchas cosas para que ella tome esa decisión de tener horror por un hombre. Entonces, quizás es una confusión que si yo la llevo a un psicólogo, si la tratan, si todo, se da cuenta de la realidad de lo que está pasando, y simplemente fue eso, fue un trauma que ella pudo haber tenido. Si no fuera esa la situación, de igual manera la voy a amar, pero trato que desde que son niños, inculcarle lo que es un valor, inculcarle lo que Dios nos dice en su palabra. Y como bien lo dijo un señor, es una tuerca con un tornillo. Somos iguales, pero tenemos una diferencia. Y esa diferencia hace una unión para formar un matrimonio, si ese es su fin, y procrear. Y si su vocación es el matrimonio, es hombre, mujer, procreación. Miren, pues son temas, ya saben, muy actuales, y que para adelante, pues tenemos que irnos preparando para dar respuestas. Ahora con todo eso de la ideología de género, que incluso en las escuelas ya se está metiendo en la mente desde que están chicos, pues yo creo que las confusiones van a aumentar. Nosotros, ¿verdad?, desde la palabra de Dios, seguimos creyendo que Dios creó hombre y mujer y que lo que nosotros llamamos un matrimonio es esto, ¿verdad? Ahora allá habrá tantos factores,
por los que alguna persona tiene sus sentimientos, sus tendencias, pues ya ahí no nos toca juzgar, más bien analizar y ayudar. Y como lo han dicho, a las personas las queremos, las respetamos, pero hay una situación ahí que a lo mejor nos está rebasando. Yo lo digo por mí, yo veo personas que se han acercado en confesión, excelentísimas personas, uno ve su vida, pero hay una situación ahí ante la cual tenemos que pues pedirle mucho a Dios y bueno, irnos preparando. La palabra de Dios nos ilumina en este sentido, ¿verdad? De que es muy clara. Cuando Dios creó al hombre, su proyecto fue este que hemos escuchado. Vamos a dar otro pasito hacia lo que Dios soñó de nosotros. Cuando Dios creó al hombre, dice la palabra de Dios que lo puso en el paraíso, en un estado de santidad y de justicia original. O sea, el plan de Dios para nosotros fue algo muy hermoso, muy bonito. Todo era armonía con Dios. Dice la palabra de Dios que Dios bajaba al jardín y entonces el hombre lo miraba. En la pareja era una relación muy hermosa, muy en armonía, con la creación todo estaba bien. Dios creó al hombre y lo creó todo en armonía, todo perfecto, todo en una santidad y una justicia original. Eso es lo que Dios pensó sobre nosotros. Todo muy bien. Pero luego viene la otra situación, viene la caída. El pecado está presente en la historia del hombre. ¿Y qué es el pecado? Es un abuso de la libertad que Dios nos da. Y la palabra de Dios así lo explica. La caída de los ángeles, así fue. ¿Quién es el diablo? Alguien que era bueno y que se quiso rebelar contra Dios y que quiso ocupar el lugar de Dios y que ya no quiso saber nada de Dios. Y ahora nos preguntamos entonces, ¿por qué el pecado? ¿Por qué Dios permitió todo esto? ¿Por qué Dios permite la actividad diabólica? Todo esto que les estoy diciendo, ustedes lo pueden ver en el catecismo de la iglesia, ¿verdad? Son temas que tenemos que tratar con mucha claridad y aquí está todo esto. ¿Por qué Dios permite la actividad diabólica? Dice el catecismo, es un misterio, ciertamente. Pero lo que sí podemos saber es que Dios no permitiría, si no Él pudiera sacar algo bueno, incluso de eso que nos acecha ahora. Todo alude al texto aquel de San Pablo, todo es para bien de los que aman a Dios. Y entonces, como hubo quien se rebeló contra Dios y el demonio es un ángel caído, es alguien que Dios había creado con un proyecto bueno, pero se rebeló y entonces tomó esa decisión. Bueno, entonces este ser engañó luego al hombre. Cuando Dios puso al hombre en el paraíso, ahora lo engañó. ¿Y cuál fue el engaño? ¿Cuál fue el problema? Miren, el problema es que Dios puso un límite. El libro del Génesis nos lo narra con un árbol, el árbol de bien y del mal, y que el hombre no debería de comer sus frutos. Pero en el fondo nos quiere decir, Dios puso un límite que el hombre no supo respetar. El hombre no quiso vivir su condición de criatura. Ese fue el problema. No supo respetar la condición en la que fue creada. No supo reconocer cuál era su lugar ante Dios. Los judíos, ellos utilizan un gorrito. Yo no sé si han visto un judío, se ponen un gorrito en la cabeza, parecido al que traen los obispos, que ellos utilizan un solideo morado, pero los judíos utilizan un gorrito que se llama kipal. Y preguntándole a un judío, oye, ¿qué significa ese gorrito que ustedes se ponen en la cabeza? Y él dice, significa que hasta aquí llegamos, que esta es nuestra altura, que de ahí para arriba Dios.
Nosotros hasta aquí. Somos criaturas limitados. Y entonces dice el libro del Génesis que el hombre no supo respetar los límites que Dios le puso y entonces despreció a Dios, se dejó engañar, hizo elección de sí mismo, se dejó seducir, transgredió, ¿verdad?, aquello que Dios le había puesto. El hombre lo tenía todo. El otro día que estuve un rato por ahí en teología del cuerpo, ahora que hubo este taller, y se me hizo muy curioso un ejemplo que nos ponía el expositor, Lemoyne. Dice que una niña le dice a su papá: oye, tengo ganas de galletas. Dice: papá, sí, yo te doy galletas. Le compró la bolsita de galletas, se las iba a destapar y la niña se abalanzó sobre las galletas y las tiró al suelo. Y ya no se pudieron comer aquellas galletas. Y dice él: ahí entendí yo lo que es el pecado original. O sea, ibas a tenerlo todo, pero te abalanzaste, no supiste de tener cuidado y echaste a perder, ¿verdad? Así fue más o menos, ¿verdad?, utilizando un ejemplo muy simple, lo que fue el pecado original. El hombre lo tenía todo, pero no supo respetar sus límites y quiso sobrepasarse, y entonces todo se vino abajo. Y desde ahí dice la palabra de Dios que todo se desorganizó, aquella armonía con la que Dios había creado las cosas y al hombre se vino abajo, vino el desorden. Al hombre le empezó a dar vergüenza cuando vio a la mujer porque estaba desnudo, se escondieron de Dios. Su relación con la naturaleza fue muy distinta. Ahora vas a tener el pan con el sudor de tu frente. O sea, todo cambió. Y todo se vino abajo y todos nacemos afectados. Es un pecado contraído. Contraemos ese pecado. No solamente es un mal ejemplo, como alguien decía, lo que nos afecta es que Adán nos puso un mal ejemplo y ya no, es un pecado, contraímos algo traemos. ¿Cómo se hereda esto? Bueno, pues esto también es un misterio, pero ya venimos con eso que se le llama la concupiscencia. Y entonces, a partir de ahí, viene ese duro combate. Por el pecado de nuestros primeros padres, fíjense, el diablo adquirió cierto dominio sobre el hombre, aunque éste permanezca libre. Y entonces la naturaleza herida nos lleva a cometer graves errores. Fíjense esto, el diablo adquirió como cierto dominio. Es una criatura, es un ser creado el diablo, pero sí es inteligente, es más inteligente que nosotros. Y el Papa en sus catequesis nos dice: si nosotros queremos enfrentarlo solo, nos va a ganar. No podemos, muy astuto, y nos seduce. Y esa es su misión, ¿verdad? Hacer que nos rebelemos contra Dios. Y la tentación que le puso a Adán y Eva, ¿verdad?, hacer a Dios a un lado de nuestro proyecto de vida. Esa es la misión del demonio. Y el demonio no descansa, y ahí tenemos pues ese duro combate, ¿verdad?, en la historia de nuestra vida. Y ayer, si participamos en la misa, escuchamos las tentaciones y cómo el demonio, así como le puso a Jesús esas tentaciones fuertes, así el demonio nos sigue tentando. Es muy astuto, ¿verdad? Yo les decía, el demonio no se aparece con patas de cabra y con figuras grotescas, no. El demonio es muy listo, es muy hábil, él seduce, él llega de otra manera. Y si Dios nos creó con nuestras facultades espirituales, nuestras potencias del alma, la memoria, la inteligencia y la voluntad, que es ahí donde tomamos nuestras decisiones, pues el diablo, que es un ser espiritual, ahí es donde llega y entonces quiere influir en esas potencias del alma, en esas capacidades, para llevarnos a donde él quiere. Es ahí donde está la lucha, ¿verdad? Y es ahí por donde el demonio, ¿verdad?, ataca al hombre. Entonces, Dios tuvo un sueño, creó todo muy bien, el hombre fue su obra más perfecta, nos dotó de todo,
nos coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, dice el Salmo, nos hiciste inteligentes, bueno, todo. Pero luego vino pues el desastre. Sin embargo, Dios no abandonó al hombre, no nos abandonaste al poder de la muerte, dice uno de los prefacios de la misa. Dios no nos abandonó. Y aquí está, fíjense dónde va a venir algo muy grande y muy hermoso que nos enseña la palabra de Dios. Una pregunta. ¿Por qué Dios, esto a mí se me hace muy importante, por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? ¿Por qué? ¿Dios podía hacer que el hombre no pecara? Sí, todo lo puede. Entonces, ¿por qué no impidió que el primer hombre pecara? A ver, díganme alguna respuesta. ¿Alguien se le puede ocurrir algo? ¿Por qué Dios no impidió eso? Si Dios quería tanto al hombre, si fue su obra maestra, si, ¿por qué no impidió que el hombre cayera? A ver, yo quiero unas dos opiniones. A ver, Lupe. Para demostrarnos que Él venía a perdonarnos. Casi por ahí le vas dando, ¿verdad? Y ahorita nomás vamos a ver todavía mejor esa idea. Dios nos regaló la libertad, ese fue su primer don, que fuéramos libres, y pues ahí fue donde fallamos nosotros. Bien, porque somos libres. Bien, pero fíjense, va a haber algo todavía más grande y más bonito, van a ver. ¿Por qué Dios no impidió? Ahí les va. Bueno, muy bien, vamos a escuchar otra reflexión. No se alcanza a escuchar. Porque Dios quiere que lo amemos, no quiere obligarnos. Por la misma libertad, ¿verdad? Por la misma idea de Carmen, ¿verdad? Que lo amemos libremente. Bueno, muy bien, fíjense, aquí va una respuesta muy bonita, y allí es donde nosotros nos vamos a emocionar y decimos, bueno, ¿qué tiene que hayamos caído? Lo importante es lo que Dios ha hecho con esa caída, ¿verdad? Con esas fallas que nosotros tenemos. Fíjense, Santo Tomás dice algo muy, muy importante. Nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después del pecado. Es decir, que ese proyecto de Dios sobre el hombre y que el hombre echó a perder, hizo que Dios sacara un proyecto mucho más grande y mucho mejor, fíjense. San Pablo lo va a decir de una manera muy sintética. Dice, donde abundó el pecado, ¿qué sobreabundó? La gracia. Y nosotros en la Cuaresma decimos, oh feliz culpa que nos mereció tal Redentor. Es decir, de eso Dios ha sacado, ha hecho algo mucho más grande. El proyecto de Dios ahora va a tener su culminación en Cristo. Y en el misterio de Cristo ahí se va a aclarar también el misterio de nosotros. Ahí en Cristo podemos ver qué es lo que a nosotros nos espera. Fíjense, algo más grande todavía, algo más grande de lo que el hombre ya poseía. Cuando Dios nos creó, ¿qué éramos? ¿Qué escuchamos en la palabra de Dios? Éramos imagen y semejanza de Dios. ¿Y ahora qué somos? Hijos de Dios. ¿Y qué es más grande? Ahora el proyecto de Dios, fíjense hasta dónde Dios nos ha amado tanto. Nos hizo a su imagen y semejanza, pero ahora en Cristo nos ha hecho sus hijos. Y este es el proyecto con el que Dios sueña para nosotros. Dice el apóstol San Juan, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, que no solamente nos llamamos, sino somos hijos de Dios. Ese es el sueño de Dios para nosotros, ¿eh? Así es de que ni nos lamentemos de que digamos, ay, ¿por qué Adán pecó y ya nos metió en esta bronca? No, porque ahora tenemos algo mucho más grande, ¿verdad? En Cristo, Él nos ha
restituido mucho más de lo que perdimos, ¿verdad? El delito no se compara con el don, dice el apóstol San Pablo. Y es la lectura que ayer escuchábamos y hoy la vamos a volver a escuchar y la vamos a poner mucha atención, porque ahí está esa respuesta, ¿verdad? Cómo Dios nos ha amado tanto que a pesar de eso, Dios nos da todavía con más abundancia, ¿verdad? Todo. Así donde hubo pecado, ¿verdad? El amor de Dios se ha derramado de una manera todavía mucho más grande. Vamos a escuchar con mucha atención este texto, ¿verdad? De la carta a los Romanos. Es un texto muy hermoso, ¿verdad? Donde de veras Dios reivindica ese proyecto, ¿verdad? Y entonces, para que descubramos la grandeza de lo que somos y de lo que Dios quiere de nosotros. Así pues, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y con el pecado la muerte. Y como todos los hombres pecaron, a todos llegó la muerte. Es cierto que ya antes de la ley había pecado en el mundo. Ahora bien, el pecado no se tiene en cuenta al no haber ley. Y sin embargo, la muerte reinó sobre todos, desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que había de venir. Pero no hay comparación entre el delito y el don, porque si por el delito de uno solo todos murieron, mucho más la gracia de Dios hecha don gratuito en otro hombre, Jesucristo, se ha derramado abundantemente sobre todos. Y hay otra diferencia entre el pecado del uno y el don del otro. Pues mientras el proceso, a partir de un solo delito, terminó en condenación, el don, a partir de muchos delitos, terminó en absolución. Y si por el delito de uno solo, la muerte inauguró su reinado universal, mucho más, por obra de uno solo, Jesucristo, vivirán y reinarán los que reciben en abundancia la gracia y el don de la salvación. Por tanto, así como por el delito de uno solo la condenación alcanzó a todos los hombres, así también la fidelidad de uno solo es para todos los hombres, fuente de salvación y de vida. Y como por la desobediencia de uno solo todos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos recibirán la salvación. En cuanto a la ley, su presencia sirvió para que se multiplicara el delito, pero cuanto más se multiplicó el pecado, más abundó la gracia. De modo que si el pecado trajo el reinado de la muerte, también la gracia reinará y nos obtendrá por medio de nuestro Señor Jesucristo la salvación que lleva a la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así es de que miren, ese es nuestro final. ¿A poco no nos vamos a ir bien animados y decir, ay caray, nos espera algo muy grande? Ese es el sueño de Dios. A veces por más que nos afanamos en echarle a perder las cosas, Él nos sale con algo todavía mucho mejor, ¿verdad? Es el sueño de Dios. Dirá luego el apóstol San Pablo, entonces hay que pecar. Dice, no, nuestra condición pecadora quedó clavada en la cruz con Cristo, muertos al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús, y esa tiene que ser nuestra tarea, nuestra misión, ¿verdad? Dejar que ese sueño de Dios se realice en nosotros. Ese es el sueño de Él. Desde luego, Él necesita que nosotros también queramos. Dios ocupa nuestra participación para realizar ese sueño. Pero yo creo que nos vamos con una esperanza, yo creo que nuestro ánimo, ¿verdad? Al reflexionar este tema, yo decía, caray, de veras, que Dios cómo nos ama, qué valiosos somos para Él, qué sueño tan hermoso tiene para la humanidad, para el hombre. Entonces, pues tratar de vivir ese proyecto de Dios, tratar de cuidar también esos valores que Él quiere que vivamos como personas, como seres humanos, ¿verdad? Y saber que miren, al final
¿verdad? Dios quiere que tengamos esa plenitud de vida en Cristo. Así es de que el misterio del hombre vamos esclareciéndolo, como dice el Concilio Vaticano, a la luz del misterio de Cristo. Ahí está la verdad sobre el hombre. ¿Qué es lo que nos espera? Pues eso, una vida plena, a pesar de nuestras fallas. Dios, ¿verdad?, se nos sigue dando y nos sigue amando. Entonces, ya para finalizar, unas 2 opiniones nada más. ¿A qué me invita este proyecto de Dios? ¿A qué me invita este proyecto que Dios ha pensado para mí y para los demás? A ver, ¿a qué nos invita esto que hemos reflexionado? A ver, Genaro. Yo creo que cuando Jesús está en la cruz y a su lado están 2 malhechores, ¿verdad? Y uno de ellos le decía, pues si eres hijo de Dios, bájate. Y le estaba echando pues carrilla, le estaba echando bronca. Y el otro le decía, cállate, porque tú y yo sí estamos pagando lo que hicimos. Y le dijo al Señor, Señor, cuando estés en tu reino, no te olvides de mí. Y Jesús le dijo, tú estarás conmigo hoy en el paraíso. Yo creo que al final de cuentas podemos pecar, sí, porque el Satanás es más inteligente y nos hace pecar, pero si somos humildes y le pedimos al Señor, Él va a poder hacer mucho en nosotros. Eso, muy bien. A ver, ¿quién más? ¿A qué nos invita este proyecto que Dios ha pensado en nosotros? Yo pienso que nos invita a confiar más en Él y a motivarnos para que lo sigamos y tener la confianza de que no nos va a defraudar. Bien. Última opinión, a ver, Guadalupe. Nos invita a que cada día tratemos de imitarlo más a Él, para que, sabiendo, porque dice que al principio Él todo lo hizo bien, y si todo lo hizo bien y seguimos su imagen, pues si Dios quiere todo va a ir bien. Bien, pues miren, yo creo que salir con nuestra autoestima muy arriba, ¿verdad? Fíjense cómo Dios ha pensado en grande con nosotros. Somos las criaturas predilectas de Dios, somos la gran maravilla de Dios. Y si nosotros, ¿verdad?, escuchamos esa palabra y tratamos de vivirla, yo creo que vamos a vivir muy, muy a gusto, muy bien, ¿verdad? Nuestra humanidad, nuestro ser de persona. Escuchar, en Jesús está la verdad, ¿verdad? Y vean todo lo que nos espera, ¿verdad?, en Él. Entonces, pues que hoy pensemos en ese sueño que Dios ha pensado sobre mí. De veras, qué grandeza, qué importante soy yo para Dios. De veras, qué amor tan grande. Llevémonos eso, ¿verdad? Y que esto nos sirva, como dicen, pues para vivir con esa actitud más de esperanza, motivados, comprometidos también, y dejar pues que Dios vaya realizando ese proyecto de salvación en cada uno de nosotros. Los invito a que nos pongamos de pie para que demos gracias a Dios. Vamos terminando este momento de reflexión, dándole gracias a Dios con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Nos encomendamos también a la Virgen. Estamos celebrando en nuestra diócesis los 400 años de su primer milagro. Que ella siga haciendo esos milagros, sobre todo que nos lleven a acercarnos más a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Que el Señor esté con ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que tengan buenas noches, y mañana los esperamos para nuestro segundo tema. Que Dios les bendiga.